¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? Como si cada día fuera una copia del anterior, como si tu existencia no dejara huella en nadie. Me llamo Clara, y durante 3 años viví así. Cada mañana olía a café tibio y distancia emocional. David, mi esposo, era más un inquilino que una pareja. Y yo solo era el eco de lo que alguna vez fui. La casa estaba en orden, sí, pero mi alma hecha pedazos. Hasta que un día, sin avisar, mi perro Max me miró de una forma que ningún humano lo había hecho jamás. Y en ese instante todo cambió. A veces uno no se da cuenta de lo solo que está, hasta que el silencio empieza a pesar más que cualquier ruido. Así era mi vida. Día tras día, despertaba con el mismo sonido del despertador y el olor del café que preparaba automáticamente, más por costumbre que por deseo. David, mi esposo, ya estaba vestido, revisando su celular, siempre apurado, siempre lejos. Apenas cruzábamos palabras y cuando lo hacíamos, eran frases mínimas, casi mecánicas. ¿Te falta algo del súper? ¿Llegaste bien? Buenas noches. Nada más. No sé en qué momento pasamos de ser pareja a ser 2 desconocidos que compartían techo. Y lo peor es que me convencí de que eso era normal, que todos los matrimonios se volvían así con el tiempo. Pero no lo era. No debería serlo. Porque yo me sentía como una sombra, caminando por la casa sin dejar huella. Invisible, incluso para mí misma. Max, el pastor alemán que adoptamos cuando era apenas un cachorro, había sido una decisión de David. Según él, necesitábamos un buen guardián. Para mí al principio era solo el perro de David. Callado, tranquilo, siempre echado en su rincón del jardín o bajo la ventana del pasillo. Apenas me dirigía la mirada, y yo tampoco lo buscaba. Era un mueble más en la casa, un alma silenciosa que respiraba a mi lado sin reclamar nada. Pero con el tiempo comencé a notar algo extraño, o quizás siempre estuvo ahí, pero yo no tenía ojos para verlo. Cada vez que David entraba a casa, Max saltaba, se emocionaba, movía la cola como si lo esperara desde siempre. Conmigo, en cambio, era distinto. No me ignoraba, pero su distancia me dolía, porque era el mismo vacío que sentía en todos lados. Como si él también supiera que yo estaba sobreviviendo, no viviendo. Un día cualquiera, mientras limpiaba la cocina, dejé caer sin querer un vaso. El sonido del cristal al romperse me sobresaltó, pero lo que más me impactó fue que nadie vino. Nadie preguntó si estaba bien. Solo Max, desde el umbral, me miró en silencio. No se acercó. Solo me miró. Y en su mirada, por primera vez, sentí algo que me descolocó, me había visto. Era una tontería, ¿no? Pensar que un perro pudiera notar algo que mi esposo llevaba años ignorando. Pero en ese reflejo mudo de sus ojos, algo se quebró dentro de mí. Me arrodillé para recoger los pedazos del vaso, pero también supe en el fondo que estaba recogiendo algo más, las partes rotas de mí misma. Las que había dejado caer sin darme cuenta. Ese día, sin decirlo en voz alta, me pregunté. ¿Y si Max me estaba mostrando lo que yo no quería ver? Era una mañana cualquiera. Una de esas donde el silencio es tan denso que parece que respira contigo. David ya se había ido como siempre, sin un beso, sin un que tengas buen día. Solo el ruido seco de la puerta cerrándose detrás de él. Yo me quedé en la cocina, sentada frente a una taza de café que ya se había enfriado. La miraba como si pudiera encontrar en ese líquido oscuro alguna señal, algo que me dijera que todavía estaba viva por dentro. El aire en la casa pesaba, como si los muros contuvieran los años de palabras no dichas y caricias postergadas. El viento afuera soplaba suave, pero parecía tener más calidez que todo el interior de mi hogar. Fue entonces cuando lo sentí. Max estaba ahí, en la entrada de la cocina. Quieto. Sentado. Observándome. Pero no era una mirada cualquiera. No era curiosidad ni hambre ni juego. Era algo más. Me observaba con una calma tan profunda que me atravesó. Era como si viera dentro de mí. Como si supiera que en ese momento, yo estaba a punto de romperme. No ladraba, no movía la cola, ni siquiera se acercaba. Solo estaba ahí. Viéndome. Mi primer impulso fue girar la cara. Es solo un perro, pensé. No seas ridícula, Clara. Pero algo en su mirada me detuvo.
Había una ternura muda, una presencia que no exigía nada, que no juzgaba. Solo estaba. Y eso en ese momento fue más de lo que había recibido en mucho tiempo. Él dio un paso. Luego otro. Se acercó despacio como si supiera que yo era frágil, como si tuviera miedo de romper algo. Y entonces lo hizo. Con la misma suavidad con la que caen las hojas en otoño, apoyó su cabeza en mi rodilla. Me congelé. No supe qué hacer. Nunca antes habíamos tenido un gesto así. Nunca lo había sentido tan cerca. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, mis dedos, casi temblando, acariciaron su cabeza. Y fue ahí cuando algo dentro de mí se abrió. Como si su pelaje cálido me recordara que sí, aún estaba aquí. Que alguien, aunque fuera un perro, me veía. Y en ese gesto tan simple pero tan lleno de significado, sentí un nudo deshacerse en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Max no dijo nada, porque no hacía falta. Su forma de estar me habló más que 1000 conversaciones vacías. Y yo en ese momento entendí que no era él quien había cambiado. Era yo que por fin había abierto los ojos. Que por fin había dejado de fingir que estaba bien. Y fue ahí, justo ahí, donde todo empezó a cambiar. Después de aquel primer gesto, algo cambió entre Max y yo. No fue un cambio abrupto ni algo que pudiera poner en palabras. Fue más bien como una brisa cálida que se cuela por una ventana apenas entreabierta. Un susurro en medio de tanto ruido interior. Al principio no sabía cómo comportarme con él. Me sentía torpe e incluso algo culpable por encontrar consuelo en un perro, cuando ni mi propio esposo me provocaba eso. Pero Max no exigía nada. No esperaba explicaciones. Solo estaba. Y con cada día que pasaba, su presencia se volvía más evidente, más necesaria. Comencé a notar pequeños detalles. Si me sentaba en el sofá, él se colocaba a unos pasos de distancia, no encima, no invadiendo, solo acompañando. Si me encerraba en el baño a llorar porque sí, había días en los que el silencio me pesaba tanto que las lágrimas salían sin aviso, al salir lo encontraba acostado cerca de la puerta. No decía nada, claro, pero estaba ahí, como si entendiera que mi alma estaba cansada. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí que algo me observaba. Giré y ahí estaba Max con esa mirada suya, tranquila y profunda, esa que parece tocarte el corazón sin necesidad de palabras. Me detuve por un segundo con las manos mojadas y el pecho apretado. Pensé, ¿cómo es posible que alguien que no habla me haga sentir más acompañada que el hombre con el que duermo cada noche? Y ahí estaba la verdad. Dura, cruda. Con David apenas cruzábamos miradas. Compartíamos la misma mesa, pero estábamos a kilómetros de distancia. Él comía mirando el celular, sin notar si yo estaba bien, si necesitaba algo, si existía. Mientras tanto, Max parecía saberlo todo sin que yo abriera la boca. Recuerdo que un día particularmente gris, en el que sentía que mi vida era una hoja arrastrada por el viento, Max se acercó mientras me acomodaba en el sofá. Se subió con lentitud y cuidado, y apoyó su cabeza sobre mis piernas. No pude evitarlo. Le acaricié el lomo y sin planearlo, rompí a llorar. Pero no era un llanto de desesperación. Era un llanto de alivio. Como si alguien, al fin, hubiera visto lo que yo llevaba ocultando por años. No me pidió explicaciones, no intentó cambiarme, no me interrumpió. Solo se quedó ahí, respirando conmigo. Y en ese acto tan simple entendí algo profundo: no siempre se necesita hablar para sanar. A veces basta con que alguien esté dispuesto a quedarse contigo en el silencio. Después de tantas noches silenciosas, de días que se arrastraban como si el reloj estuviera atado a mi espalda, Max se convirtió en algo más que un perro. Era mi sombra suave, mi pausa en medio del ruido interior, mi pequeño refugio. Lo que comenzó como una simple cercanía física se transformó en una conexión emocional que, aunque me costara admitirlo, despertaba algo dormido dentro de mí. Un día decidí llevarlo al parque. No fue algo planeado. Solo tomé su correa y salimos. El aire fresco me golpeó el rostro como si el mundo me dijera: «Hey, ¿todavía estás aquí?». Max caminaba a mi lado con esa tranquilidad suya, sin tirar, sin empujar. Parecía disfrutar el paseo, pero más aún, parecía disfrutar que yo estuviera ahí.
Nos sentamos en una banca. El sol atravesaba las hojas de los árboles y me calentaba los brazos. Cerré los ojos y por un instante respiré. Respiré de verdad. Sin prisa. Sin el nudo en el pecho. Max estaba echado a mis pies, con los ojos entrecerrados, como si también se permitiera soltar algo. No me pidió atención. Solo me acompañó. Fue en ese instante cuando empecé a hablarle. Como si fuera normal, como si no importara que no pudiera responderme. Le conté cómo me sentía. Que ese día me dolía menos el pecho, que por fin sentía que el mundo tenía color otra vez, aunque fuera un poco. Gracias por estar, Max, le dije casi en un susurro. Y aunque no respondió, levantó la cabeza y me miró con esa expresión que parecía decirlo todo. Desde entonces, esos paseos se convirtieron en mis momentos favoritos. No necesitaba planear nada. Solo salir, caminar y sentir. A veces hablaba. A veces no. Pero en ambas situaciones, Max estaba ahí. En silencio sí, pero un silencio que no pesaba, un silencio que abrazaba. Y en casa el contraste se hacía cada vez más doloroso. David seguía siendo el mismo. Sentado frente al televisor, el celular siempre en la mano. Yo podía entrar y salir, llorar o reír, y él apenas lo notaba. Pero él me observaba. Me escuchaba sin palabras. Me hacía sentir viva sin necesidad de grandes gestos. Era como si cada mirada suya me recordara que aún merecía ser vista, aún merecía sentirme querida. Una tarde, mientras lo veía correr por el parque entre las hojas, algo se rompió dentro de mí. No de dolor, sino de revelación. Me di cuenta de que esa paz que Max me daba, esa presencia constante y libre de juicios, era justo lo que había estado buscando durante años sin saberlo. Y eso me asustó. Porque si un perro podía darme eso, ¿qué decía eso sobre mi matrimonio? ¿Sobre lo que yo había permitido perder? No sé en qué momento David empezó a notarlo. Quizás fue cuando me vio sonreír después de mucho tiempo, o cuando empecé a pasar más tiempo fuera, paseando con Max, que dentro de casa sentada frente al televisor como antes, sin alma. Lo cierto es que una noche, mientras cenábamos en silencio, el típico silencio lleno de cosas no dichas, dejó el tenedor sobre el plato, me miró por fin a los ojos y soltó. ¿Por qué últimamente estás tanto tiempo afuera con el perro? La pregunta tan simple me golpeó como una puerta cerrándose en la cara. No por el tono, que estaba entre la curiosidad y la irritación, sino porque por fin me hablaba, y lo hacía por celos. Pero no celos hacia otro hombre. Celos hacia un perro. Traté de responder con naturalidad, sin mostrar la sacudida interna que me provocó. Me gusta pasear con él. Me hace bien. Pero por dentro sentí como algo se estremecía. Porque su reacción me confirmó lo que ya venía sintiendo. David y yo estábamos más lejos que nunca, y no tenía nada que ver con Max, sino con todo lo que habíamos dejado de ser. Los días siguientes David comenzó a hacer comentarios. Al principio velados, como si no quisiera admitir que algo lo incomodaba. Parece que Max es el rey de la casa ahora, decía medio en broma, medio en serio. Luego los comentarios se volvieron más duros. ¿Te importa más ese perro que yo? Es solo un animal, Clara. Estás exagerando. Y esas palabras me dolían más de lo que quería aceptar. No por lo que decían de Max, sino por lo que revelaban de nosotros. David no entendía. No entendía que Max no era el problema. Que no era el quien me alejaba, sino lo que yo estaba descubriendo gracias a su compañía, que había una parte de mí que llevaba años dormida. Que ese amor silencioso, sin exigencias, sin condiciones, me hacía sentir más vista que todos los años de matrimonio juntos. Y ahí nació el verdadero conflicto. No entre David y Max. No entre un hombre y un perro. Sino entre lo que mi corazón comenzaba a necesitar y lo que mi vida había sido hasta entonces. Seguía paseando con Max. Seguía buscando ese instante de paz que tanto me costaba encontrar en casa. Pero también empecé a sentir miedo. Miedo de que esta grieta que había entre nosotros ya no pudiera cerrarse. De que en el fondo, ya no quedara nada por salvar. Porque cuanto más me acercaba a Max, más me alejaba de lo que creía que era el amor. Y por primera vez,
empecé a preguntarme si todo lo que construí con David había sido solo fachada. Una vida ordenada, sí. Pero vacía. Y esa verdad dolía más que cualquier discusión. Aquella noche no hubo gritos. No hubo portazos. No hubo discusiones largas ni platos rotos. Solo silencio. Un silencio denso, tan aplastante que dolía en el pecho. David y yo apenas cruzamos palabras durante todo el día. Cuando por fin intenté acercarme buscando algo, lo que fuera, una mirada, un gesto, una señal de que aún quedaba algo entre nosotros, él solo alzó la ceja y volvió la vista a su celular. Como si ni siquiera valiera el esfuerzo de fingir interés. Me quedé ahí congelada en el marco de la puerta, tragándome todo lo que quería decir. Y como siempre, me fui en silencio. Me refugié en nuestra habitación, aunque ya no se sentía como nuestra. Me senté al borde de la cama, con la espalda encorvada y las manos temblando sobre las piernas. Las lágrimas empezaron a brotar, no con rabia, sino con un cansancio tan hondo que ni siquiera pude oponer resistencia. No lloraba por lo que David hizo. Lloraba por todo lo que no hizo. Por cada caricia que nunca llegó. Por cada vez que me sentí sola estando acompañada. La habitación estaba a oscuras. Solo entraba la tenue luz del pasillo. Y entonces lo escuché. Patas suaves contra el suelo. Un sonido leve pero familiar. Max. Empujó la puerta con el hocico sin hacer ruido, como si supiera que no tenía que decir nada. Se acercó despacio, sin prisa. Me miró con esos ojos suyos, llenos de una calma que parecía contener el mundo. No necesitó permiso. No dudó. Saltó a la cama y se acurrucó a mi lado. Apoyó su cabeza en mi pecho. Justo ahí, donde más dolía. En ese instante me quebré. Lo abracé con fuerza, dejando que el llanto saliera como un río desbordado. Acaricié su pelaje y sentí su respiración acompasada, tranquila, presente. Max no me preguntó qué pasaba. No me ofreció soluciones. Solo estuvo ahí. Y eso fue todo lo que necesitaba. Porque a veces cuando todo se derrumba, lo único que puede salvarte es alguien que se quede sin pedir explicaciones. Y fue ahí, en medio de la oscuridad y las lágrimas, donde me enfrenté a la pregunta que había estado evitando durante tanto tiempo. ¿Por qué sentía eso con Max, y no con David? La respuesta me aterraba, pero ya no podía ignorarla. Lo que Max me ofrecía no era algo extraordinario. Era simple, atención, calor, presencia. Amor sin condiciones. Y al darme cuenta de eso, entendí la verdad más dolorosa de todas. Yo llevaba años sobreviviendo con las migajas de un amor que ya no existía. No fue fácil decidirme. Pasé días ensayando en mi cabeza, imaginando 1000 versiones del momento. Algunas veces me veía llorando, otras gritando, y en todas, David simplemente no entendía. Pero sabía que ya no podía seguir huyendo de esta conversación. Algo dentro de mí había cambiado. No sabía si era valor o agotamiento, pero esa noche, después de cenar, respiré hondo, apreté los puños bajo la mesa y le dije: David, necesito que hablemos. ¿En serio? Él ni siquiera levantó la vista del celular al principio. Pensé en desistir. En dejarlo para mañana. Pero no. No esta vez. ¿Sobre qué? Respondió finalmente mirándome con una mezcla de fastidio y confusión. Sobre nosotros, dije sintiendo como mi voz temblaba, pero manteniéndome firme. Sobre lo que somos, o mejor dicho, lo que ya no somos. Silencio. Por unos segundos que se hicieron eternos, David solo me miró. Luego frunció el ceño y preguntó: ¿Esto es por el perro? Esa frase me atravesó. Como si todo lo que yo sentía se redujera a un capricho. Como si Max fuera la raíz del problema y no el espejo que me había mostrado todo lo que faltaba. No, David, respondí con más firmeza de la que pensé tener. No es por Max. Es por mí. Es por todo lo que he sentido y callado por años. Él solo me ayudó a verlo. Intentó interrumpirme, pero levanté la mano. Tenía que hablar. Necesitaba vaciar lo que me ahogaba. Estoy sola, David. Me siento invisible. Hace años que no me miras como antes, que no me preguntas cómo estoy, que no te importa si sonrío o me derrumbo.
Tú trabajas, yo cocino, compartimos techo, pero no vida. Y eso me está matando en silencio. Vi en sus ojos algo moverse. No sé si fue sorpresa, dolor o simplemente ego herido. Pero no habló. No negó nada. Solo se quedó callado. Y ese silencio, por extraño que parezca, me dio alivio. Porque significaba que al menos estaba escuchando. Yo no te estoy culpando, continué bajando un poco la voz. No quiero pelear. Solo quiero ser honesta. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Necesitamos hacer algo. Porque si no, esto se va a terminar. Y no quiero seguir perdiéndome solo para sostener algo que ya no nos sostiene. Él bajó la mirada. Respiró hondo. Su plato ya estaba frío, igual que el ambiente entre nosotros. No sé qué decir, murmuró. Y por primera vez en mucho tiempo, no esperé una respuesta. Porque entendí que no se trataba de lo que él dijera. Se trataba de lo que yo estaba dispuesta a enfrentar. Y esa noche, mientras Max me esperaba en la habitación, supe que algo había cambiado para siempre. No sabía si David y yo íbamos a sobrevivir como pareja, pero al menos sabía que yo ya no iba a traicionarme más a mí misma. Hoy sé que Max no vino a salvarme, sino a recordarme algo que había olvidado, que merezco amor, presencia, ternura, y que eso empieza por mí. Él no habló, pero me mostró con su silencio lo que la rutina me había quitado. No sé si David y yo lo lograremos, pero ya no vivo esperando que alguien más me vea. Ahora me veo yo. Y tú, dime. ¿Cuántas veces has ignorado tu propio vacío solo por miedo a incomodar? ¿Y si lo que necesitas no es que alguien te ame diferente, sino que tú te atrevas a amarte como nunca antes?